palabras avanzadas, me gustaría compartir algo con la Iglesia del Señor. Pues todos me conocéis, creo que no hace falta presentación. Pues aunque no me congrego en esta iglesia, soy de este barrio. Soy vuestro hermano Antonio. Yo me gozaba cuando cantaban los hermanos, pero en especial me gozaba cuando el hermano hablaba, el padre de la criatura, y hablaba de su enfermedad, hablaba de su estado y hablaba cómo se encontraba. Parte uno principal me gozaba porque me llenaba de Dios, de ver un hombre con su aflicción alaba y adora a Dios. Pero en segundo lugar me gozaba porque ha confirmado la palabra que había en mi corazón para vosotros. Yo ayer estaba en mi habitación, con mucho respeto digo esto, eran muy de madrugada y yo estaba escribiendo 4 frases y yo decía, Señor, ¿este es el mensaje que me das para que comparta con tu iglesia? Y el Señor me decía que sí, que era esta palabra, una palabra muy sencilla, una palabra muy predicada, pero una palabra que cuando estás sediento te quitas, que cuando estás hambriento te sacia, que cuando estás caído te levanta, que cuando estás debilitado te fortalece, porque la palabra de Dios tiene poder para levantar en el nombre de Jesucristo el Señor. Yo me gustaría que el pianista hiciera un fondo musical. Hablaba el cántico que cantaba el hermano, adelante, hay que luchar, no hay que detenerse. ¿Y de quién puedo hablar en esta tarde? Mejor que el gran capitán Josué. Todos conocemos a Josué. Era un hombre que fue instruido a los pies de Moisés. Fue el gran Moisés el que le enseñó todo arte militar. Fue Moisés el que le enseñó diestro en la batalla. Fue Moisés su gran jefe. Pero él no se quedó ahí, él siguió luchando, él siguió creciendo, él siguió batallando y en total ganó aproximadamente unas 33 batallas para la gloria de Dios. Era un hombre instruido, era un hombre diestro en la batalla, pero por encima de todo, iglesia de San José Obrero, llevaba el más grande con él, al soberano, al eterno, a Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. Créenselo. Yo no sé para quién será en concreto esta palabra, pero yo, cuando estaba en mi habitación, creo que es las 3 de la mañana, me quería levantar a las 6:30, y yo dije, Señor, si esta es la palabra, yo la voy a compartir, pero confírmamela. Pues yo, con mucho respeto, me acosté y me eché a dormir, y soñé un sueño. Y el sueño era que yo venía de mi casa para acá, para compartir un culto con vosotros. Y en esa corta travesía que tengo, se me presentó un demonio, con cara, con ojos, con cuerpo, y me dijo, ¿dónde vas? Digo, a predicar la palabra. Y me dijo, se le encendieron los ojos como en llamas, empezó a hablar con unas lenguas, y me dijo, yo te puedo dar poder por encima de lo que Dios te puede dar. Y yo dije, Jehová Dios te reprenda, y tengo que predicar esta palabra para mis hermanos, porque son tiempos difíciles, porque son tiempos caóticos, pero levántate, amada del Señor, el Señor está contigo, no sé cuál es tu aflicción, pero anímate, fortalécete, porque Dios te asegura la batalla en el nombre de Jesús. El texto se encuentra en el capítulo 6, versículo 20, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, el pueblo subió y a la ciudad la tomó por derecho. Amén. Amén. Dios le dio la ciudad, Dios le había dado la tierra de Canaán, iglesia del Dios viviente. Era del pueblo de Israel, pero ellos tenían que ir allí y tomarla y hacerla de ellos. Y no era fácil, tenían que luchar. Pues delante de Canaán se encontraba Jericó. Jericó era una ciudad fortificada. Era una ciudad que, según dice hasta la historia secular, nadie pudo sitiar esa ciudad y muchos lo intentaron. ¿Cuánto cuesta alcanzar la bendición de Dios? ¿Cuánto cuesta cuando estamos debilitados y sabemos que Dios tiene la bendición para nosotros? Pero tenemos que luchar, pero tenemos que pelear, pero tenemos que batallar. Se levantan los demonios, las pruebas, las aflicciones
iglesia del Dios viviente, que Dios mora en tu corazón, que Dios está contigo, que no te ha abandonado. Simplemente hay que luchar, hay que conquistar, como Josué hizo. Josué se encontró delante de esa ciudad, y yo me imagino a Josué delante de la ciudad. Señor, aquí me mandas a conquistar esta ciudad. Pues así, a vista de pájaro, les voy a decir cómo se componía la ciudad de Jericó. Según dice la historia, estaba situada en el monte Jordán. Según dice la historia de ella, tenía 2 muros. El exterior era de 2 metros de anchura, el interior de 4 metros de anchura. Y todo ataviada con un tronco para que nadie pudiera tirar las murallas. Era imposible. No había fuerza humana que pudiera tirar esas murallas. Pero ellos no tuvieron que hacer nada. Dios le entregó la ciudad. Dijo: Josué, no temas, yo lo entrego en tu mano, pero sé valiente y esfuérzate, porque yo quiero darte la victoria en el nombre de Jesús. Iglesia de San José Obrero, anímate, Dios está contigo. ¿Es grande el problema? Pues sí, pero Dios es más grande. La economía está muy mal, pero Dios es rico y abundante. Hay enfermedad en el pueblo, Dios es el médico divino. No sé cuál es tu ciudad que tienes que conquistar, no sé cuál es la bendición que tienes que tomar, no sé lo que estás esperando de Dios, pero tengo una palabra para ti. Dios es misericordioso. Dios tiene la bendición que tú necesitas en la palma de su mano. Simplemente tienes que luchar, no dejes de luchar, sigue peleando, porque la victoria es tuya. Dice que estaba en el pueblo y el pueblo gritó. Iglesia del Dios viviente, un pueblo se diferencia porque viven en comunidad, viven en fraternidad. No podemos dejar de congregarnos cuando todo nos da mal. No podemos dejar de ser pueblo cuando no nos conviene. No podemos dejar de ser pueblo cuando no nos apetece venir al culto. Yo digo no y 1000 veces no, porque un miembro fuera del cuerpo no tiene vida. El que deja de venir al culto por ciertas cosas que tienen en su vida, se pierde la bendición de Dios. Cristo Jesús, dice la Biblia, nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí está la bendición de Dios. Está cada uno por su lugar. Hay que permanecer como pueblo de Dios que somos, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y un grito. Y dice que gritó. Y yo me preguntaba y decía, ¿qué es un grito? Para tirar esas murallas. Y yo indagando, leí en un diccionario y decía que hay 2 términos para definir lo que es un grito. Uno es que es una voz muy esforzada y muy levantada. Y la segunda dice que es una manifestación vehemente de un sentido. En una palabra, hermanos, es una persona esforzada, una persona sacrificada, es una persona entregada, es una persona que cuando ya no tiene más fuerzas, cuando su fuerza física le ha abandonado, solo le queda decir: Señor, envíe aquí, y tiene que gritar en el oportuno socorro de Dios. Métete en tu alcoba, levanta tu voz, clama a tu Dios, grita su nombre, grita la bondad de Él. Eres fiel, eres misericordioso, en el nombre de Jesús. ¿Qué tenía el grito? Nada. Lo que el grito era inmaterial, no tenía materia, no era físico, era algo que no se veía, era algo que no se percibía, solo se sentía, pero a la misma vez estaba impregnado de tantos sentimientos, estaba impregnado ese grito de tanta lucha, estaba ese grito impregnado de tanto aclamar a Dios para que Dios le socorriera. No pienses que tu clamor se queda entre 4 paredes. No pienses que cuando te pones de rodillas en tu habitación y le dices: Señor, ¿por qué por esta situación? No pienses que se queda en nada. No pienses que cuando le vienes al culto y levantas tus manos y le dices al Señor: mira por dónde estoy pasando, eso no tiene ningún efecto, pues Dios escucha todas tus oraciones. Dios escucha todos tus clamores. Dios escucha todos tus gritos. Pero no te desalientes, iglesia del Dios vivo. Tienes que luchar y tienes que pelear para poder conquistar esa bendición que Dios tiene para ti. Canaán, iglesia del Dios viviente, su tipología es Cristo. Ellos llegaban allí y estaba la bendición, estaban las verdes praderas, los árboles frutales, estaba toda esa gran bendición que Dios le habría prometido.
Hoy para nosotros, Canaán físicamente no es nuestra bendición. Nuestra bendición se llama Cristo Jesús. Y Él nos ha dado lo más importante, que es la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por labores humanas. Es por el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo, habrán aflicciones. Mientras estemos en esta tierra, tendremos muchos problemas. Pero confía que Cristo ha vencido. Cristo te da la victoria. Simplemente hay que ponerla por práctica en el nombre de Jesucristo. Dice que tardaron, desde que llegan a la tierra de Canaán, en conquistar parte de la tierra y hacer la suya, tardaron 7 años. El trato de Dios no es fácil. Cuando te encuentras en esa compostura, no es fácil. Y no son 2 días. No es decir, hago un Padre Nuestro y todo solucionado. Pues no es así. Dios no funciona así. Nadie sabe el tiempo que ha de pasar por su prueba. Nadie sabe el tiempo que tiene que estar de rodillas buscando el rostro del Señor y diciendo a Dios que le saque de ese problema. Nadie sabe los tiempos, pero sí sé decirte una cosa, que Dios te está escuchando, que Dios está cogiendo todas tus oraciones. Simplemente tienes que proseguir, tienes que insistir. Simplemente el hombre de doble ánimo es aquel que desiste, que lo deja, que abandona. Pero quiero decirte una cosa esta tarde, Iglesia de San José Obrero, en Dios hay multitud de bendiciones. Pero hay que estar ahí, hay que pagar el precio, hay que luchar. 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos. Israel estuvo 7 y a los 7 años conquistó toda la ciudad. No sé lo que te queda para conquistar tu bendición, pero decirte que estás más cerca que cuando empezaste. Por eso animarte a proseguir en el nombre de Jesucristo. Claro, pero no es fácil porque el enemigo trabaja y sus maquinaciones no son fáciles de soportar y de aguantar. Pero dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo esto lo ilustro con una anécdota que hay que a mí me hace mucho miedo. Dice la anécdota que se encontraba un muchacho en un puerto y estaba esperando que viniese un barco, un transatlántico de dimensiones enormes. Dice que cuando este barco se acercaba al puerto, dice que este niño, muy enfurecido, muy agitado, empieza a saludar al barco. Estoy aquí. Le seguía saludando. Estoy aquí, soy yo. Claro, cualquiera que lo viera, este niño es un niño y no piensa bien, porque es imposible que un barco pueda hacerle la atención a un niño. Pero se acercó un hombre y se le queda mirando y le dice, joven, ¿qué estás haciendo? Dice, pues mira, estoy saludando, dice, a ese barco y estoy llamando la atención del barco. Y le dice este hombre, le dice, desiste, déjalo, porque no vale la pena. Él tiene unas medidas enormes, él es gigantesco, y tú eres una simple molécula de polvo insignificante, que es imposible que él te vea. Pero el niño no dejaba de saludar al barco. Él seguía saludando al barco y diciendo, aquí, soy yo. Este hombre se lo miraba de arriba abajo y le decía, pero muchacho, déjalo, es imposible que te vea. Así una y otra vez, hasta que el muchacho se harta y le dice, oye, mira que te diga, es verdad que el barco es grande, es verdad que yo soy pequeñito, y es verdad que a los ojos humanos es imposible que me vea, pero yo sé que el capitán del barco es mi padre, y él me está viendo, y él está puesto en la roca, con los prismáticos, aunque yo no lo puedo ver, él me está viendo como yo le estoy saludando, tiene que ser el Dios viviente, y vamos a decir gloria a Dios, pero quiero decirte una cosa, que Dios te está viendo, que Dios te está mirando, que Dios te está viendo, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Bendito sea su nombre. Claro que vendrá el enemigo a desanimarte, no vale la pena, déjalo, tira la toalla, pero quiero animarte en esta tarde, no tires la toalla, vale la pena, hay una sangre derramada por ti, hay una sangre derramada por ti, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Claro, nosotros no tenemos que conquistar ninguna tierra ni nada parecido, pero una buena economía estable en estos tiempos, ¿a quién no le hace falta? ¿Quién no la desea? Que está pasando por momentos muy difíciles. Pero si le preguntáramos al pueblo de Israel, Israel,
40 años en el desierto, no trabajabas, no sembrabas, no plantabas, no recogías. ¿Cómo te alimentabas 3 millones de personas? Sin contar mujeres y niños. ¿Cómo lo hacía iglesia del Dios viviente? Era Dios que por la mañana abría los cielos y descendía el maná. Dice las escrituras que enviaba codornices. Dice que en una roca, de una peña, brotaba agua y asistía todo el pueblo. No te preocupes por tu economía. No te preocupes por la economía. Pues Dios asistió en un desierto inerte, que lo que plantes no crece, que no hay agua. Alimentó a 3 millones de personas. Quizás no sea el motivo de tu aflicción o de aquello que intentas conquistar, no sea la economía, pero sí que sea la sanidad. ¿Cuánta enfermedad hay en las iglesias? ¿Cuántos cristianos hay padeciendo enfermedad? Pero si le preguntáramos a la mujer del flujo de sangre y le dijésemos cómo conseguiste tu sanidad, y ella te diría: porque persistí, porque vi al maestro y le dije, si tocara el borde de su manto no sería sana. Ella lo creyó en su corazón y lo puso en práctica, iglesia del Dios viviente. No lo tuvo fácil, pues había gente y una mujer en el pueblo de Israel no podía hablar en público, pero ella no se lo pensó 2 veces. Ella vio al maestro y fue directa hacia él. No sé por dónde estás pasando, no sé cómo estás, pero quiero decirte que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo, el Señor. Quizá posiblemente haya muchos problemas en tu casa. El padre no se entiende con el hijo, la madre no se entiende con la hija. Tantos problemas familiares que hay en las casas que están trayendo tantos dolores de cabeza. Pero quiero decirte que Dios, que Jesús es la paz del mundo. Le dijo a sus discípulos: no temáis, yo os doy mi paz, y mi paz no es como la que da el mundo. Jesús abarca todas las áreas de nuestra vida. Que bendito sea su nombre. El pueblo gritó a un gran vocerío y se derrumbó y tomaron la ciudad. Un grito, hemos dicho antes, que no tiene fuerza ni fundamento para tirar las murallas, pero cuando el pueblo aclama, Dios hará su encuentro. Cuando el pueblo aclama, Dios hará su encuentro. ¿Y quién le puede hacer frente al unigénito Hijo de Dios? Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Claro, pero Josué, enfrente de aquella ciudad, dice: Señor, a esta ciudad me traes. ¿Y qué estrategia me das? ¿Qué estrategia me das? Que des 7 vueltas a la ciudad, que cojas 7 sacerdotes y cojas 7 bocinas, y al toque de las bocinas el pueblo gritará. ¿Qué es esta estrategia? Quiero decirte una cosa: mi Dios, tu Dios, es experto para lo que es imposible para el hombre. Cuando tú dices no puedo, no llego, no alcanzo, Dios ahí es experto. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Pues dice que va el pueblo y los 7 sacerdotes delante, y dice que dan 7 vueltas, y que a los 7 días dice que gritaron y las murallas cayeron. No se dice nada. 7 sacerdotes, 7 vueltas, 7 pueblos. Perfección. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le decía a Josué: tú no entiendes mi estrategia. Yo te mando sin armas, yo te mando con la voz, porque cuando tú aclames, yo saldré a tu encuentro. Y no tengas la perfección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nosotros valgamos la pena, es porque Él es todopoderoso. Y lo que para el pueblo era imposible, para Dios simplemente con un grito, dio las murallas. ¿Qué no puede hacer cuando toda la iglesia se pone a clamar a su Dios? ¿Qué no podría hacer Dios cuando todos aclamamos a Él? Josué, cuando él va a la conquista, es verdad que él va con la autoridad de Dios, porque Dios lo envía. Pero Josué no fue de cualquier forma, no fue de cualquier manera. Él estaba preparado, él estaba instruido en la guerra, él tenía armamento militar, él sabía lo que hacía. Tenía aproximadamente más de 40.000 hombres dispuestos a dar la vida por lo que dijese Josué. Yo hago una pregunta y no me respondas, iglesia. ¿Cómo estás tú? ¿De qué manera vives?
puntualmente. Dios puede bendecir tu vida tal y como estás. Dios puede darte la victoria tal y como estás. Pues claro que sí. Pero yo quiero animarte en esta tarde. Y quiero recordarte que Josué no fue de cualquier manera. Josué fue preparado, fue instruido, fue con un ejército. Claro que era Dios, pero él no dejó el tiempo perder. Él no vivió de cualquier manera ni de cualquier forma. Él fue preparado. Prepárate con las armaduras de Dios. Prepárate con la oración. Prepárate con el ayuno. Prepárate con la palabra de Dios. Y Él te dará la victoria en el nombre de Jesucristo. Pero dice, y con esto termino, dice que antes de ir a la guerra, se encuentra con un varón. Dice que se encuentra con un varón y ahí está la preparación de Josué. Cuando se encuentra con un varón, le dice, ¿eres de los nuestros o vienes sin autoridad? Josué estaba dispuesto a todo. Josué estaba preparado a todo. Y dice que le dice, no temas, como príncipe del ejército de Jehová, eres yo. Este hombre no era un hombre cualquiera. Este hombre no era un hombre humano, no era un hombre secular. Esto era una cristofanía, era una preencarnación del Cristo. Este era el ángel del Señor, este era el mismo Cristo, porque dice que se puso de rodillas y le adoró. Porque cuando adoramos tenemos la victoria en el nombre de Jesucristo el Señor. Y dice que este varón estaba con una espada desenvainada. La espada desenvainada es símbolo de poder, de autoridad y de triunfo. Eso pasó hace mucho tiempo atrás, iglesia del Dios viviente. Pero quiero decirte que hace aproximadamente 2000 años un hombre se despojó de toda su gloria. Dice las Escrituras que bajó a la tierra, que vivió como uno de nosotros pero sin pecado, que vivió bajo el poder de Poncio Pilato, que fue herido, crucificado, masacrado, crucificado en una cruz y derramando hasta la última gota de su sangre. Te dijo, tú tienes victoria, tú tienes victoria, tú tienes victoria en el nombre de Jesucristo. ¡Amén! ¡Fuerte para la iglesia! ¡Aleluya! A que no dejen de pelear, animarles a que no dejen de luchar. Si el pueblo consiguió Canaán, fue porque luchó. Aunque Dios estaba con él, ellos no dejaron de luchar. Lucha porque la victoria es tuya. No mires a derecha ni a izquierda como hizo Josías y dice que fue varón perfecto delante de Dios. Iglesia del Dios viviente, recuerda esta palabra. Dios está contigo hasta los últimos días en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso.